La mayoría de nuestro pueblo, haya votado a quien haya votado, votó por vivir mejor, votó por tener salario, por alimentar adecuadamente a sus hijos, por poder irse de vacaciones. Estas tres premisas, por mencionarte tres nada más, no van a poder cumplirse con el camino que tomó el gobierno nacional con la firma del DNU y el proyecto de ley ómnibus que pretende que se convierta en ley. Va a haber mayor movilización popular, vamos a estar en las calles, va a haber más niveles de conflictividad, es inevitable. Milei es un experimento ultraneoliberal. En los últimos años, el debate público se ha visto bombardeado por la versión más radical de la ideología económica liberal que se suele denominar anarcocapitalismo. Según este dogma, del que Milei se declara abiertamente defensor, el Estado debe retirarse, tanto en términos legislativos como de inversión pública, de prácticamente todos los campos de la vida social, excluyendo tal vez la defensa nacional, la administración de justicia, la política exterior y el orden público. Todo lo demás, la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, la energía, la alimentación, etc., debe ser entregado al libre mercado, que se encargará, según los anarcocapitalistas, de poner a disposición de la ciudadanía los correspondientes productos y servicios, eso sí, con la máxima eficiencia. Lo que ocurre en realidad es que, aunque los teóricos del capitalismo salvaje se llenen la boca con este dogma, las oligarquías realmente existentes son todo menos innovadoras, emprendedoras o competitivas, y por ello, incluso en países gobernados por la derecha, este modelo dogmático radical nunca se ha puesto en marcha. El capitalismo realmente existente es un capitalismo de amiguetes, que prefiere los oligopolios sin competencia y los contratos públicos con el Estado para la obtención masiva de rentas en clave improductiva y parasitaria. Ya veremos hasta dónde permiten llegar a Milei los poderes políticos y económicos que se mueven en torno a Macri y que sí saben cómo funciona el mundo. Pero en todo caso, y pareciendo lo que parece, todo apunta a que asistiremos en Argentina a un experimento tan cercano al anarcocapitalismo teórico como se pueda llegar. Esto producirá, por un lado, un enorme sufrimiento social, pero también permitirá al conjunto del planeta comprobar sobre el terreno los devastadores efectos de aplicar semejante estulticia en un país real, fuera de los libros y los artículos de opinión. Es importante hacer aquí una consideración. Frente a un progresismo que muchas veces comete el error de mirar hacia el centro y de entender que no puede hacer política si no es pidiendo permiso a la derecha y a los poderes oligárquicos, frente al gradualismo temeroso tan habitual en este lado del parteaguas, que no se atreve a dar un paso más largo de 5 centímetros sin buscar la concertación con los poderes profundos del Estado, con las grandes fortunas y con las grandes corporaciones y, por supuesto, con los medios de comunicación a su servicio, lo que representa la doctrina del shock de Milei es una constatación más de que cuando las nuevas extremas derechas llegan al poder, arrasan con todo en cuestión de días y sin dar explicaciones. Las izquierdas de los diferentes países del mundo deberían empezar a extraer de una vez las obvias enseñanzas que nos va a volver a dejar la masacre neoliberal al otro lado del Atlántico. No hay que ser un genio para entenderlo. O se da la batalla ideológica frontal y sin concesiones contra las nuevas extremas derechas al mismo tiempo que se llevan a cabo valientes, profundas y rápidas reformas para redistribuir masivamente la riqueza, la renta y el poder de arriba hacia abajo cuando se accede al poder institucional, o si no, ya nos podemos ir despidiendo de lo que hemos llamado estado del bienestar en las últimas décadas y, por lo tanto, también nos podríamos ir despidiendo de la democracia. Hoy en La Base hablamos de Argentina y de sus enseñanzas. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de Argentina en un programa muy especial. Permitidme que salude y os presente en primer lugar a dos de las caras de Canal Red en América Latina. Viven en Argentina, pero hoy están en Madrid. Daniel Toñetti y Alfredo Serrano. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Ina? ¿Qué tal, Manu? Un gusto estar acá, un placer estar acá con ustedes, de veras. ¿Qué tal estáis? Qué bueno verse acá en vivo y en directo. Un abrazo fortísimo hoy desde Madrid. Pues hoy vamos a hablar de Argentina en un programa muy especial. Una parte de Canal Red Latinoamérica está con nosotros en Madrid.
Comandante Afino Génova, qué raro se me hace tenerte situada a mi izquierda. A la izquierda. Bien, finalmente. Yo que casi tenía una trosca a la izquierda y ahora tengo una rusa. Bueno, le mando un saludo caluroso a nuestra compañera Sara Serrano. Espero que te mejores pronto. Mientras tanto ocupo aquí tu sitio, pero no tu lugar. Vamos a repasar algunos de los hitos de este mes y 6 días, aprovechando que están nuestros compañeros, que luego ya lo vamos a profundizar entre todos, ¿no? Manu Levín, ¿qué dice la prensa? ¿A quién sientas en el banquillo de los acusados hoy? Bueno, aprovecho también para mandarle un saludo a nuestra Sara Serrano y mucho ánimo. Esperamos que te recuperes pronto porque te necesitamos aquí en la base. Vamos a hacer un mapa a grandes rasgos de cómo están definidos los campos mediáticos ahora mismo en Argentina, quiénes están detrás de una manera o de otra del bloque de poder que lidera Milei, quienes están defendiendo posiciones, digamos, democráticas. Y después vamos a ver algunos matices a todo eso, porque hay un elemento importante que hay que ver cómo evoluciona, que son las propias contradicciones que hay dentro del bloque de poder que sostiene a Javier Milei. Pues con todo y con eso, arrancamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Adelante, compañera. Hace exactamente un mes y 6 días, Milei se ponía la banda presidencial, prometió erradicar a la casta, sentar las bases para convertir a la Argentina en Irlanda en unos 45 años, acabar con la inflación y todo ello luego de un difícil pero necesario periodo jodido. Para que nazca lo nuevo, lo viejo tiene que agonizar y que morir. Y esta agonía es la que caracterizó el primer mes de su gobierno, ya se lo preguntaremos a nuestros invitados, nuestros compañeros, pero si me preguntas a mí, no tiene ninguna pinta de tener un final a la vista esta agonía. En estos algo más de 30 días pasaron muchas cosas. Ley Ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia, que entre los dos buscan la derogación de centenares de leyes, renuncia a sumarse a los BRICS, el coqueteo con Taiwán, que llevó a China a frenar lo que se conoce como swap, un préstamo de millones de yuanes al Banco Central. Todo lo que significó este mes para los argentinos se vislumbra mucho mejor en puras cifras. Los compañeros de la CELAC, aquí el compañero Alfredo Serrano, han elaborado un cuadro comparativo de lo que aumentaron ciertos indicadores y es tremendo. Mires el dato que mires, como decía Alfredo, en esta tabla todo está peor, da igual si se trata de datos macroeconómicos o de los precios de la carne picada. Primero, la inflación con la que se iba a acabar pasó del 8,30% en octubre al 25,5% en diciembre. Bueno, teniendo en cuenta que en su discurso inaugural Milei aseguró que la inflación en Argentina iba a ser del 15.000% anual, de seguir por el camino por el que iba y que había heredado, un triple desde el medio del campo se tiró Milei con ese dato falso, pues ahora, claro, se puede poner una medallita por haberla bajado a solamente un 25,5% mensual y todo en un mesecito. Ya, la realidad es que no es posible saber qué cifras habría alcanzado la inflación, aunque sí sabemos que en octubre economistas del Banco Central estimaron una inflación del 185% para el año 2023, un número alarmante pero muy lejos de esos 15.000%. Podemos suponer que se habrían tomado medidas para evitar semejante número, aunque nunca lo sabremos. En cualquier caso, si resulta, no lo quiera Dios, como diría él, que cierren el año 2024 con un 5.000% de inflación, podrá decir que ni tan mal en comparación con la pesada herencia que le tocó administrar y que conducía al país directo hacia ese 15.000, siempre según sus cálculos, obviamente. Pero sigamos con los datos. El crecimiento de los precios de los productos básicos es dramático. De ser un país muy barato, Argentina pasó a ser en uno de los países más caros en el transcurso de unas semanas, sin que los salarios acompañaran esta transformación, obvio, como suele ser habitual en estos casos. El kilo de carne cuesta hoy un 62% más que antes de la toma de la posesión de Milei, el kilo de pollo un 42% más, el pan subió un 48%, la leche aumentó un 128%, la gasolina un 64%, el transporte un 45%, los medicamentos un 100%. Todo multiplicó su precio. El dólar oficial, que es una suerte de medidor de cómo está la Argentina en cada momento, pasó de 391 a 863 hoy. Imaginaos que de un día para otro todo lo que estáis comprando en el supermercado todos los días para la cena o para el desayuno os costara de repente el doble. Salir de casa cuesta el doble, la casa misma cuesta el doble, porque desregularizaron también los precios del alquiler. Llegar del punto A al punto B cuesta el doble.
Y ahora imaginaos esto mismo en un país con un 44% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y todo ello, además, en un país donde los medios de comunicación afines al presidente Milei defienden que hay que normalizar comer una sola vez al día. Lo hemos visto aquí ya en algún programa, lo hizo el periodista de La Nación Más, Eduardo Serenellini, que ya es ex periodista de La Nación Más porque pocos días después fue premiado con un ascenso a secretario de prensa de la presidencia. Pues sí, por normalizar todo un ayuno intermitente, pero forzado en lugar de voluntario. En este mes, el gobierno de Milei se destacó con 2 mega iniciativas que suponen no solo desregular la economía, privatizar empresas públicas, hacer la vida de los más humildes aún más difícil en general, sino también otorgarle superpoderes al presidente para que pueda gobernar a decretazos hasta el final de su mandato. Básicamente, hablo del mega DNU, decreto de necesidad de urgencia, y de la ley Ómnibus, que fueron presentados en un plazo de pocos días y que van a ser tratados ahora por los parlamentarios. Se trata de un paquete de reformas que cambian profundamente las estructuras del Estado argentino, la motosierra que lo cercena todo. Eliminan toda una serie de derechos laborales, dejando al trabajador al amparo del empleador y de la mano del mercado, que ya saben que es una mano suave y siempre comprensiva y amable. Se propone eliminar las PASO, las elecciones primarias y obligatorias que se solían celebrar a mediados del mandato. Se liberalizan los precios de la medicina prepaga, se limita el derecho a huelga, también se crean condiciones para privatizar empresas estatales y se da la luz verde a que tierras argentinas puedan ser adquiridas sin límites por capitales extranjeros. Una serie de reformas que favorecen a grandes capitales privados, nacionales y extranjeros, a grandes farmacéuticas, azucareras y a la agroindustria en general. Hay un detallito curioso en todo esto que demuestra el trato hacia la casta. En una edición inicial del DNU se buscaba derogar una ley de promoción económica de la provincia de Tierra del Fuego y Antártida, una ley que exime del pago de impuestos nacionales a las actividades que se desarrollen en ese territorio, tanto para las personas físicas como para las jurídicas. Es decir, un régimen fiscal especial que convertía esos territorios en offshore, básicamente, podríamos decir. Y al final no la van a derogar, esa propuesta se quitó del texto final. ¿Y saben por qué? Bueno, nosotros tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que el primo del ministro de Economía, Luis Caputo, Nicky Caputo, amigo de Mauricio Macri, de paso, justo tiene una empresa en Tierra del Fuego y justo se beneficiaba de esa ley que se pensaba derogar. La casta tiene miedo, decía Milei. Bueno, pero más allá de esto, Ina, ¿se van a aprobar esas reformas en su totalidad? ¿Cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso? ¿Van a ser capaces los diputados y diputadas argentinos de convertirse en meras plantas decorativas durante los próximos 4 años, como pretende Milei? Bueno, se lo vamos a preguntar ahora a Daniele Alfredo, pero bueno, para tumbar el DNU se necesita el rechazo explícito de ambas cámaras del Parlamento, es decir, si no lo rechazan el Congreso y el Senado juntos, que no lo van a hacer, está aprobado. La ley Ómnibus sí tiene que ser votada por los parlamentarios. El debate sobre esa ley empezó la semana pasada y algunos opositores ya dijeron que si no se introducen cambios en algunas partes del texto, votarán en contra. El oficialismo, La Libertad Avanza, apenas tiene 38 de los 257 diputados, así que tendrán que negociar sí o sí. Incluso si se asumiera que los acompañen todos los diputados del PRO, de la UCR, la Unión Cívica Radical y otros legisladores, no llegarían al quórum necesario a priori para sacar adelante esa ley. Para aprobar la eliminación de las elecciones primarias, de las PASO, por ejemplo, se necesita la mayoría absoluta, que ahora mismo no parece que se vaya a lograr. El tema es que las bancadas de esa oposición dialoguista, como le dicen, el peronismo mercado friendly, como dijo el compañero Daniel, parecen estar bastante de acuerdo en muchos de los asuntos de la ley Ómnibus, sobre todo los referentes al ajuste. Ya aclararon que no dejarán pasar la reforma electoral, el aumento de retenciones, las privatizaciones de todas las empresas públicas sin más restricciones, ni la suspensión de la actualización de las pensiones. También hay muchas dudas sobre las leyes que otorgan superpoderes presidenciales. O sea, habrá modificaciones en ese texto, veremos hasta qué punto. De momento parece que van a cambiar algunos detalles, pero a las medidas más dolorosas para la población y el país sí le darán luz verde. Por ello, la CGT convocó un paro para el 24 de enero para protestar en contra de todas esas iniciativas que incluyen, siguiendo con esta percepción tan peculiar de la libertad, la de prohibir las huelgas. Bueno, veremos
qué es lo que sucede a lo largo de estas 2 semanas que vienen y que parece que van a ser cruciales. En resumen, pasó algo más de un mes y la profundidad de cambio a peor es tal que es difícil de creer que haya sucedido todo en tan poco tiempo. Mientras Milei sigue metido en ese rol de tertuliano famoso, discutiendo con cuentas fake en Twitter o dándole un beso viral a su pareja durante un show televisivo o protagonizando insólitas fotos de pies en Instagram, no es broma, pues la casta que él puso en los puestos clave y que ya había demostrado su ineptitud en ocasiones anteriores, hace lo que mejor sabe hacer: desmantelar el Estado a marchas forzados, endeudar a los argentinos y aplastar cualquier atisbo de crítica o de protesta. Ellos dijeron que serían 6 meses de agonía antes de una mejora definitiva. No les creímos entonces y no les creemos ahora tampoco. Gracias, compañera. Parece justamente que con la sociedad argentina él quiere hacer un experimento mostrando el éxito de esas ideas económicas, ¿no? Que probablemente nunca hayan sido llevadas a la práctica a ese nivel de un país entero, pero digamos, el problema es que los cobayos somos todos nosotros, ¿no? Los millones de argentinos que estamos viviendo esta situación. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Llevamos ya algo más de un mes de mandato de Javier Milei. La dirección en la que se pueden desarrollar los acontecimientos en Argentina a nivel político, económico, social, todavía es difícilmente previsible, sobre todo en un país tan inestable, pero hay muchas cosas que empiezan a aclararse y que permiten sacar conclusiones en muchos terrenos. Nosotros, en esta sección, vamos a hacer hoy un pequeño mapa, lo adelantaba al principio, de los apoyos mediáticos con los que cuenta el gobierno Milei, o más en concreto, los principales proyectos del gobierno Milei. Creo que puede ser útil para entender un poco dónde se está ubicando cada sector político, mediático a día de hoy, y también, hilando un poco más fino, cuáles son las contradicciones que hay a la interna del bloque de poder, del bloque histórico, digamos, que sostiene al gobierno de ultraderecha en Argentina. Pues vamos con ello. ¿Cuáles son los principales actores mediáticos en el bloque de poder que hoy se articula en torno a Milei? Y cuéntanos a quién tienen enfrente. Pues os cuento un poco cómo lo veo y después seguro que Alfredo y Daniel tienen muchas cosas que añadir o que matizar o que corregir también quizá. Un poco a brocha gorda, como punto de partida, podríamos decir que los principales grupos mediáticos privados del país apoyan al gobierno de Milei y más en concreto, o mejor dicho, apoyan el ajuste de Milei, su proyecto económico ultra neoliberal de recortes salvajes del gasto público, privatizaciones masivas, etc. Ese es el gran pegamento del bloque y ahí es donde coinciden todos los distintos sectores de la derecha, desde el radicalismo, el macrismo y también la gente de Milei. Y lo mismo cabría decir en términos mediáticos con el grupo La Nación y el grupo Clarín, por ejemplo, que son los dos grandes grupos mediáticos tradicionales en Argentina. A partir de ahí hay matices. Podríamos decir que el grupo La Nación, que está en manos del macrismo, mantiene un apoyo cerrado al actual gobierno. Recordemos que, en cierto modo, La Nación es el medio que hizo presidente a Milei, que no ganó solo por eso, evidentemente. Hemos hablado aquí mucho de la importancia de lo digital, más allá de lo mediático tradicional en la comunicación de Milei y también de otra serie de factores económicos, sociales, por supuesto, la pobreza, la inflación, etcétera. Pero el papel de La Nación y La Nación Más apoyando a Milei ha sido fundamental y lo sigue siendo. De hecho, sabemos, por ejemplo, lo comentábamos también antes, que Milei fichó a 3 figuras centrales para su vocería y su departamento de prensa directamente de La Nación Más. Eduardo Serenellini, antes presentador del canal macrista, es hoy secretario de Medios del Gobierno. El vocero, el portavoz del Gobierno es Manuel Adorni y el subsecretario de prensa es Javier Lanari, ambos también provenientes de La Nación Más. En vez de Gobierno de la Nación, se podrían llamar directamente Gobierno de la Nación Más, porque los tienen adentro, lo cual es una muestra muy evidente de la alianza que se ha producido entre esta empresa de comunicación y el actual gobierno, que veremos cómo evoluciona esa alianza. De hecho, enseguida vamos a comentar algo que problematiza un poco, digamos, esta afirmación. Bueno, estaremos pendientes y cuéntanos, ¿el todopoderoso grupo Clarín? Bueno, pues la respuesta corta sería que el grupo Clarín, diario Clarín, Canal TN, también se puso detrás de Milei, y la respuesta larga o más matizada sería que Clarín
Sí que lanza críticas a Milei, sobre todo en términos políticos, desde una posición, digamos, demócrata liberal más tradicional, defensa de la República, las instituciones, el procedimentalismo, etcétera. Es interesante a este respecto leer, por ejemplo, las piezas de Ricardo Roa o de Eduardo Van der Kooi, lo venía comentando antes con Daniel, pero en lo que se refiere al mega ajuste de Milei, a su proyecto económico, ahí es donde Clarín claramente cierra filas y su enemigo además sigue siendo el kirchnerismo y todo lo vinculado a ese significante. Axel Kicillof, por ejemplo, gobernador de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, el principal cargo público que conserva el kirchnerismo, sigue siendo blanco habitual de los ataques de Clarín. Un ejemplo de hace 3 días. El impuestazo de Kicillof pega fuerte en los countries, los barrios más ricos a las afueras de la ciudad. Los vecinos piden por un trámite clave. Vamos, que mientras los precios de la canasta básica se disparan en el país con una inflación que superó el 25% mensual en diciembre, mientras se producen despidos, mientras Milei arrasa con su mega decreto y su ley ómnibus, mientras el problema habitacional crece en un país en el que tocan a 6 hectáreas por habitante, Clarín se preocupa de que el impuestazo de Kicillof afecta a los más ricos del país. Pobrecitos míos. Pobres, claro que sí. Bueno, en definitiva, se podría decir, insisto, que hay matices en el apoyo de Clarín, pero no en lo que tiene que ver con el proyecto económico del gobierno, que es lo principal, ni tampoco en cuál sigue siendo aquí el enemigo. Entonces, bueno, matices todos los que uno quiera, y no son menores, pero al final todos unidos en el antiperonismo y el antikirchnerismo, que hoy es el principal aglutinador político en Argentina, conviene no llamarse a engaño sobre eso, y por supuesto en el apoyo al ajuste. El apoyo de un grupo como Clarín al gobierno Milei y a su megaajuste es muy relevante porque revela cómo se han posicionado finalmente los sectores político-mediáticos tradicionales en Argentina, la casta mediática, en este caso. Recordemos que el candidato de Clarín inicialmente no fue Milei, sino el radical Horacio Rodríguez Larreta, pero cuando se quedaron sin candidato se pusieron detrás de Milei. Esto, insisto, es algo de lo que cabe sacar algunas lecciones políticas, porque una de las incógnitas de cara al balotaje era precisamente cuál iba a ser el comportamiento de esos sectores a priori más cercanos al radicalismo y al macrismo. Y se especulaba desde la campaña de Massa con la posibilidad de que esos sectores tradicionales de la política y los medios, ante el salto al vacío que representaba Milei, pudieran acabar poniéndose detrás de un peronista centrista y un político profesional al fin y al cabo como Sergio Massa. Pues no, finalmente la realidad no confirmó esa hipótesis, sino todo lo contrario. El voto que en primera vuelta fue a Juntos por el Cambio en el balotaje fue íntegramente a Milei en una suma casi perfecta. Y la vieja casta mediática también acabó jugando a favor de Milei. Así ha sucedido. Bueno. Del otro lado, en el conjunto de medios que de una manera o de otra se oponen al gobierno de Milei o defienden posiciones, digamos, democráticas o progresistas, o en la línea de los intereses de las mayorías sociales, pues podríamos situar al canal C5N, al Grupo Octubre, Página 12, IP, Radio AM750, Revista Caras y Caretas, y a otros proyectos no tan mainstream quizá de momento, aunque con una influencia creciente. El Destape, Gelatina, Mate, Revista Crisis, Futurock, Somos Radio, Radio La Pizarra, nuestro canal Red Latinoamérica, por supuesto. Y enfrente también tiene Milei, no solo o no tanto por sus posiciones editoriales, sino porque él mismo los ha marcado como enemigos, a los medios públicos, Radio Nacional, TV Pública, Agencia Telam, sobre los que se cierne la amenaza de la privatización y que incluso parece, atención, que están siendo objeto de amedrentamiento por parte del gobierno. Ayer mismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires publicó un comunicado rechazando la presencia de dispositivos policiales en la puerta de estos medios públicos. Un hecho que, además, según denuncia este comunicado, se produce en un contexto de ajuste económico sobre los trabajadores y trabajadoras y de discusión de un proyecto de ley que promueve el traspaso de estas empresas públicas a sociedades anónimas para su posible privatización. Así es. Bueno, este sería a grandes rasgos un mapa de cómo están definidos a día de hoy los campos mediáticos en Argentina y cómo se relacionan con el gobierno Milei. Y vamos a ver ahora, como adelantaba antes, dos elementos que
pueden parecer anecdóticos, pero que a mi modo de ver no lo son, porque hablan de las contradicciones que existen también a la interna del bloque de poder que sostiene al gobierno. Son interesantes, en mi opinión, porque, lo decía al principio, esas contradicciones a la interna son una de las variables importantes cuya evolución hay que seguir muy de cerca, porque se pueden volver determinantes en un momento dado. Primer elemento. Mencionaba antes el papel central de La Nación Más, tanto en el ascenso de Milei como en la actual comunicación gubernamental, con el triunvirato Serenellini, Adorni, Lanari. Bueno, ahora complejicemos esto un poco. Titular de La Nación. Javier Milei atacó por redes a la periodista Silvia Mercado y la acusó de mentirosa serial por una información sobre sus perros. La política online. Milei amenaza con echar a Adorni tras el cruce con La Nación Más. Milei amenaza con echar a Adorni. Bueno, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, resulta que hace pocos días, la semana pasada, sucedió lo siguiente. Una periodista de La Nación Más, Silvia Mercado, informó en directo en el canal Macrista sobre los perros de Milei. Escuchamos el momento. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal, Laura? Bueno, te diría que tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines están en Olivos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Tengo la confirmación. Sí, me dicen, ya están en Olivos. Ah, bueno. Ya se mudaron y siempre la idea de parte de Javier Milei es que se iba a mudar cuando, efectivamente, como vos anticipaste, Laura, cuando los mastines pudieran tener su refugio, su lugar, su canil para pernoctar. Bueno, esto que dice Silvia es una bomba, todavía no se sabe, no se sabía. Milei, que según parece no soporta que se mencione a sus perros, le respondió en Twitter a Silvia Mercado. Falso, es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas, en especial la que emite la noticia, quien hace este tipo de cosas regularmente. Ninguno de mis perros está en Olivos. La información oficial se transmite a través de la vocería del gobierno. Bueno, a continuación la periodista se reafirmó en directo en su información sobre los perros de Milei. Está mandando un mensajito el presidente Javier Milei. Está tuiteando, a ver si podemos poner. Está enojado con vos, está enojado el presidente con vos. A ver qué dice. Dice, a ver si podemos poner, dice, es escandalosa. A ver si podés leer ahí, podemos acercar un poquito. Escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras a algunos periodistas, en especial a la que emite la noticia, quien hace este tipo de cosas regularmente. Ninguno de mis perros está en Olivos. La información oficial se transmite a través de, la oficina y la vocería. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos, y menos tiempo a cuestiones de índole privada. Bueno, estuvimos hablando todo el programa, presidente Javier Milei. No vamos a seguir hablando, pero por supuesto, de las reformas de fondo, quiero decir que acá hay un vocero oficial que me dice oficialmente esto. Si no, no lo voy a decir, obviamente, presidente Milei. Pero lo único que dije es exactamente lo que pregunté y me contestaron. No voy a decir el nombre del funcionario, pero es del equipo de la vocería presidencial. Y Javier Milei vuelve a responder en Twitter. Aquí la mentirosa de la periodista, entre comillas, se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del único vocero presidencial, Manuel Adorni. Así de serios son algunos de estos mentirosos seriales. La periodista de La Nación Más pone en riesgo el trabajo del portavoz del gobierno, que también proviene de esa empresa de comunicación. Tremendo, Javier. Alucinante esto. Y el propio vocero, Manuel Adorni, salió y reiteró esa misma idea en declaraciones oficiales. Hubo algún comentario de una periodista en relación a un detalle sobre la mudanza del presidente Milei, haciendo referencia a un comentario que surgió de los voceros oficiales. El único vocero oficial del presidente de la Nación, y en tal caso de lo que ocurre en la Casa Rosada, soy yo. No hay otro vocero que represente al presidente, no hay otra voz que represente al presidente, y en tal caso
todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira. Y lo de ayer fue mentira. Y lo aclaro a tono personal porque, por supuesto, se puso en riesgo mi trabajo, se puso en riesgo lo que yo represento, que es la voz del presidente. Y la verdad es que me gustaría, con esta aclaración, que no vuelva a ocurrir porque, repito, el único vocero oficial del presidente de la Nación soy yo. Soy aquí quien les habla, con lo bueno y con lo malo, pero soy yo. Así que pido, por favor, que cuando hablen de voceros que dicen tal o cual cosa, sepan que voy a entender que están hablando de mí, como ocurrió en el día de ayer. Perros. ¿Dónde duermen los perros de Milei? Claro. ¿Dónde están La los controversia era sobre los perros, ¿no? Era el que estaban discutiendo sobre el índice de pobreza. Es tremendo. En fin, bueno. Más allá de la anécdota y en fin, este vodevil, lo relevante de todo el culebrón de Silvia Mercado y los mastines de Milei, a mi modo de ver, son las grietas que pueden surgir en el seno de esa alianza entre La Nación, un medio macrista, que de hecho, aunque hay mucha opacidad en esto, se dice que posee directamente el propio Mauricio Macri, y Milei, que es una alianza que en el fondo revela una alianza más profunda entre dos sectores políticos de la derecha que a priori son sectores diferentes, el macrismo y los autodenominados libertarios. Por un lado, podríamos hacer la lectura de este culebrón de que ese canal macrista tiene bastante agarrado a Milei, entre otras cosas, insisto, porque le ha metido a 3 figuras directamente en la vocería y en el departamento de prensa. Pero, por otro lado, se puede interpretar también lo contrario, viendo que unas palabras de una periodista en La Nación Más que al presidente no le gustan, ponen en riesgo el cargo del vocero Adorni. La conclusión sería que es Milei quien puede tener capacidad, por esa circunstancia, de mantener bien atado a La Nación en términos editoriales, porque es quien está diciendo con todo esto, básicamente, aquí mando yo. Bueno, veremos cómo evolucionan esas contradicciones por ese lado. Y el otro elemento, con esto terminamos, que puede parecer anecdótico, pero que no lo es, y que quería que comentáramos para acabar. Victoria Villarroel, vicepresidenta de Milei, concede hace una semana una entrevista al Financial Times, uno de los diarios más influyentes del hemisferio occidental, que le dedica un perfil muy amable. Victoria Villarroel, la vicepresidenta de Argentina de línea dura, que busca reescribir su historia. Este era el titular, y el caso es que, entre otra serie de cosas, el Financial Times dice esto. Villarroel, de 48 años, ahora lidera el Senado y es la primera en la línea de sucesión para la presidencia, una posición crucial, según los analistas, dado que el estatus de Milei como un outsider político con pocos asientos en el Congreso plantea una posibilidad real de que no termine su mandato de 4 años. Y añade el Financial Times, hay que seguirla de cerca a Victoria Villarroel, está preparada para todo. Es decir, el Financial Times poco menos que pronostica que Milei podría no acabar el mandato y sitúa a Villarroel, una representante de la familia militar, como la figura que tomaría el relevo. Y la propia Victoria Villarroel, esto es lo que cierra el círculo, dijo al Financial Times, te lo veo y te subo 10. La vicepresidenta jugó con ese mensaje y compartió esa entrevista en Twitter, destacando precisamente esa frase. Hay que seguirla muy de cerca, está preparada para todo, como postulándose realmente, ¿no? Cualquiera diría, para sustituir potencialmente al presidente. Después borró el tuit. Uy, Javier, me parece que alguien quiere moverte la silla. Claro, esa es la sensación que da con esto que ha pasado, ¿no? Y es importante seguir de cerca estas contradicciones, por un lado entre Milei y el macrismo y por otro entre Milei y el sector de Villarroel, porque efectivamente no es descabellada la hipótesis de que el presidente pudiera acabar defenestrado no ya por la oposición política o por un estallido social, que también, sino por la posibilidad de que esas tensiones a la interna de su propio bloque acaben derivando en una suerte de golpe palaciego para bajar a Milei y poner al timón a otro de los sectores políticos de la derecha argentina para que, eso sí, continúe el ajuste fiscal y las privatizaciones, que es lo que, en el fondo, como hemos dicho, todos coinciden al tiempo. Gracias, Manuel. Devolver libertades individuales, que las regulaciones se habían quitado, hacer los mercados, o sea, más competitivos, es una reforma market friendly, no empresa amigable, ¿no? Es amigable con el mercado, no con, que eso es una distinción muy fuerte, no es pro empresa, es pro mercado. Bueno, hace 10 meses arrancó Canal Red y en un contexto, en 2023, que se había iniciado de alguna manera con la segunda toma de posesión de Lula como presidente de Brasil. En aquel contexto,
casi nadie imaginábamos que Javier Milei, que ya no sonaba quién podía ser, pudiera llegar a ser presidente de la Argentina, y 2024 empieza con Javier Milei jurando el cargo de presidente. He dicho casi ninguno porque hubo alguien que sí, y fue en Canal Red. Fue Daniel Toñetti quien hizo un programa especial en el que señalaba algo que muchos juzgaron entonces como exagerado: la posibilidad de que Milei pudiera ganar las elecciones y ser presidente de la Argentina. Ojo, algo que nos parecía marciano, algo, digamos, como todavía más inverosímil que el hecho de que Trump hubiera podido ser presidente de los Estados Unidos, y parece que vaya a volver a serlo en este 2024. ¿Qué características del personaje, a vuestro juicio, han hecho posible que estemos viviendo esta distopía que no tanta gente imaginaba hace solo un año? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a todos? Los saludo nuevamente. ¿Qué tal, querido Alfredo? Bueno, hace 8 meses nosotros hicimos un episodio acá en Canal Red de América Latina, nuestro programa Siempre Soy, sobre Milei, porque la novedad política en aquel momento es que Milei había perforado por primera vez los 20 puntos de intención de voto y lo transformaba en un actor en términos electorales expectante para la elección. Me acuerdo que en ese programa dijimos: no lo vamos a subestimar a Milei, no vamos a descalificar a sus votantes y no lo vamos a calificar a él como fascista. Y fue un programa bastante crítico, claramente, porque nuestra línea editorial, la del canal Red América Latina, lo es, pero tratando de acercarnos al objeto, al fenómeno que veíamos ahí, que emergía como fenómeno electoral. No lo subestimamos. Creo que el sistema político en la Argentina lo subestimó. Creo que el fenómeno Milei en términos electorales tiene que ver con que es un monstruo al cual muchos han alimentado. Me gusta la figura de aprendiz de brujo. Sectores tanto de Macri como de Patricia Bullrich, que lo utilizaron para correr el eje de la discusión hacia la derecha, sectores del propio masismo y del propio gobierno en aquel momento de Alberto Fernández, que lo utilizaron para quitarle votos al propio macrismo o a Juntos por el Cambio. Bueno, el experimento salió mal y el que terminó siendo presidente es Javier Milei, con un programa que ustedes lo describieron realmente con muchísima precisión, que en el contexto social de la Argentina, donde 6 de cada 10 chicos menores de 15 años viven en la pobreza, donde yo estaba escuchándolo recién, el salario mínimo en la Argentina te permite comprar hoy entre 18 y 16 kilos de carne por mes. El salario mínimo en la Argentina hoy, medido diciembre del año pasado, 132.000 pesos, te permite comprar entre 16 y 18 kilos de carne por mes, para entender el tamaño de la crisis y el tamaño del ajuste que está llevando adelante Milei. Un ajuste que no hay antecedentes en democracia. Un ajuste tan feroz. Medicina prepaga, casi 60 puntos acumulados entre enero y febrero. El seguro de salud, transporte, servicios públicos, los salarios quietos. Todo indicaría que eso va hacia una dinámica de un nivel de enfrentamiento muy, muy grande. Después quería hablar un poquito del Palacio, ¿no? De la respuesta que puede llegar a tener el Parlamento. Pero en la calle ya hay la primera respuesta, que es el 24 de enero, que son dentro de pocos días, va a haber el primer paro contra un gobierno democrático. Nunca fue tan prematuro. Y va a ser un paro con movilización. Y se espera una movilización importante. Algunos hablan hasta de 500.000 de personas. El paro es de la CGT y el resto de las centrales obreras, y ahí también están los movimientos sociales como la UTEP. Ese es un poco el escenario actual en la Argentina. Alfredo. Yo recuerdo que un día a Álvaro García Linera, cuando empezó la pandemia, me decía: Alfredo, no tengamos análisis precoces. Cuando uno pierde la perspectiva y acelera el intentar saber hacia dónde va, es como complicado, porque además hemos visto muchos presidentes en América Latina y en Argentina que en el primer mes, en el segundo y en el tercero y hasta en el cuarto y hasta en el quinto tenían 80% de imagen positiva. Y acabaron con menos de 10% de imagen positiva, acabando inclusive siendo lo más parecido a un meme. Es muy pronto y Milei, lo que sí es cierto es que está apostando por todo. Yo creo que no pierdo de vista la batalla cultural que está librando. Porque además hay una particularidad para mí de Milei, y está convencido de lo que está realmente planteando. Yo creo que hay una matriz de convicciones sobre lo que está planteando absolutamente en casi todos los ejes. Y cuando digo está convencido, él está absolutamente
¿cree que con esta forma de estabilizar la economía y la sociedad argentina puede llegar a lo que él plantea, de lo que habéis comentado, de que a los 40 años, a los 50 años tendrá el resultado de Irlanda? Y estas convicciones pueden llevar a lo peor, porque no le veo ningún grado de flexibilidad, ni de discusión, ni de apertura, caiga quien caiga. Y además, incluso yo creo que empezar a estudiar y hurgar en una suerte de diccionario de Milei para ir entendiéndolo, hay que ir desmenuzándolo. Por ejemplo, la palabra estabilidad. La palabra estabilidad de Milei es estabilizar los precios a la alza. Cuidado que nos hagan trampas al solitario en el cortísimo plazo, Javier Milei. Y es que dentro de 6 meses los precios se estabilicen en la Argentina. Y salga con una bandera diciendo he estabilizado los precios. Pero es que si yo estabilizo los precios de una manera inalcanzable para el salario de los argentinos, es un modelo de estabilidad de mierda. Dicho con esta categoría de la teoría económica. De mierda para la gente en el barrio, en las calles. Yo creo que él está librando este objetivo. No ha perdido de vista tampoco el objetivo de la dolarización. Yo creo que de facto está transitando hacia la dolarización, y muchos economistas neoclásicos, incluso Daniel entrevistó a su amigo del alma y ya lo ha sugerido, él está intentando ahora una suerte de chupar los dólares que quedan en la sociedad argentina, porque dejó de estar en los bancos. La gente que tiene dólares están en el colchón. Está intentando como atrapar todos los dólares del colchón bank, si cabe el término. Y creo que con ese objetivo después podría intentar hacer el objetivo que incluso hemos perdido de vista en esta suerte de arrasar todo y cambiar todo, que es llegar al objetivo de la dolarización con el beneplácito, como no podría ser de otra manera. Yo quisiera aportar, añadir solo la presencia del Fondo Monetario Internacional, que en el último texto explícito escrito hace una semana después de la visita ha aplaudido de manera, pero sin disimulo, todas las medidas, inclusive de manera, yo diría, sobreexagerando su rol, ha planteado que va a encontrar un apoyo social de las medidas que está tomando. Lo ha dicho literalmente, y lo que quiero decir con esto es que va a jugar grandes ligas con grandes jugadores, como es el Fondo Monetario Internacional, remando. A Macri le permitió remar durante un tiempo, veremos a ver lo que le dura a Milei. Yo quería que profundicemos un poco todo este tema de la negociación de la ley Omnibus, del DNU. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Cómo está la postura de la oposición? ¿Lo van a dejar pasar en su totalidad? ¿Qué cosas van a modificar? Ustedes que están ahí lo sabrán mucho mejor. Bueno, el DNU que sea rechazado en términos parlamentarios en el corto plazo no lo veo posible, porque tiene que ser con las 2 cámaras y hoy los números, la mayoría no estaría. Pero el DNU ya tuvo algún tipo de rechazo en el fuero judicial. De hecho, ya hay muchos aspectos del DNU que no se pueden aplicar porque hay un reparo de tipo judicial. Eso por un lado de DNU. Con respecto a la ley Omnibus se está transformando en una ley remis, una ley mucho más pequeña, si se quiere, o una ley taxi, porque por ejemplo, sobreactuando a Milei, capítulo de la pesca afuera, biocombustibles afuera, delegación de facultades para todo el mandato presidencial, que era casi un fujimorazo, era cerrar el Congreso, solamente va a ser reducido a 1 año. El abandono de la fórmula de movilidad jubilatoria, que es la fórmula con la cual se aumentan a los jubilados, afuera. El aumento de las retenciones, que eso afecta mucho a toda la agroindustria, afuera. La privatización sin autorización legislativa, afuera. La elección de diputados por circunscripción uninominal, afuera. La necesidad de pedir autorización para reuniones de más de 3 personas, afuera. Todo eso de alguna manera fue recortado en la ley Omnibus que envió Milei al Congreso. Pero como bien anticipaba Manu, lo que está quedando es el core económico, que es el ajuste. El ajuste adentro. Y ahí me parece que los números, esto seguramente se va a tratar en la última semana de enero, si es que se trata en diputados. Y yo creo que el peronismo friendly con el mercado, encabezado hoy por Pichetto, el radicalismo, más obviamente la Libertad Avanza y el macrismo, darían los números como para poder aprobarlo en la Cámara de Diputados. Aún así, Milei está siendo muy duro, Alfredo, no sé si coinciden todos, porque los está tratando, a los votos que él consigue, los está tratando de corruptos, de coimeros, públicamente. Es más, les dice que si no llegan a votar a favor de la ley, está dispuesto a investigarlos judicialmente, a investigar sus bienes, sus riquezas y demás. Está teniendo una postura
muy a todo o nada. O sea, está, en vez de una política de seducción, ¿no? Se supone que si se conoce la voluntad o necesita la voluntad de ellos, sin embargo los está acusando de corrupto. Es una novedad política eso también. No sé si querías aportar algo sobre eso, si no yo os quería preguntar sobre la movilización. Entonces, bueno, no sé si antes de pasar, digamos, del tema ómnibus y decreto, si no, o sea, yo quería hablar de la movilización, del paro que hay el próximo día 24, ¿no? Convocado por la CGT, que parece que va a ser muy importante. El primer, digamos, el paro nacional más rápido, ¿no? De la historia en Argentina tras la toma de posesión de un presidente. ¿Qué importancia pensáis que va a tener este paro y cómo puede evolucionar la movilización? Y más en concreto, digamos, ¿qué sector puede perder Milei de los que le apoyaron, ¿no? ¿Qué sector puede perder primero, digamos? Porque la gente que se está movilizando ahora, tengo la sensación que de momento es la gente que no lo votó, ¿no? Lo cual no es menor porque está mandando el mensaje de que no le van a dejar pasar cualquier cosa y de que los va a tener enfrente en la calle, pero no todavía, seguramente de manera significativa, la gente que sí lo votó, ¿no? Claro, dentro de ese millones de personas que lo votaron, hay matices, es un bloque heterogéneo, ¿no? Y yo pienso, aunque es una hipótesis arriesgada, pero a ver qué opináis, que paradójicamente puede darse que Milei pierda primero el apoyo que obtuvo en la primera vuelta que el que obtuvo en la segunda, ¿no? Y me explico y a ver qué opináis. Hay un sector, digamos, que tiene un compromiso ideológico con el neoliberalismo y con las políticas de Milei, la derecha argentina de toda la vida, ¿no? Que seguramente está más en los 26 puntos de Juntos por el Cambio que en los que votaron a Milei en la primera vuelta, ¿no? Y después, esos que lo votaron en la primera vuelta, por supuesto hay un núcleo militante de Milei que él lo va a tener, pero después hay voto popular, ¿no? Hay un montón de gente que votó por un cambio y por un hartazgo con la situación y por, bueno, por supuesto, por el tema cultural, la hegemonía ideológica neoliberal, ¿no? Una serie de razones, pero que me da la sensación de que pueden ser esos, paradójicamente, los primeros que se le den vuelta. ¿Qué opináis sobre esto? Yo, Manu, no daría como por válido en un 100% que toda la ciudadanía argentina que no le votó ya esté en fase predispuesta a movilizarse. Sería un poco más cauto y me parece que la primera etapa, y me parece por eso la importancia que tiene la próxima marcha, es si de alguna manera esta población que no le votó, un 45%, empieza a entrenarse a la hora de la protesta social. Y cuando digo entrenarse es porque se ha desacostumbrado. No es fácil a veces, esto no es un switch on y un switch off donde la ciudadanía deja de movilizarse durante mucho tiempo y de un día a otro, rápidamente, porque en ciertas burbujas estamos más politizados y creemos que la gente sale. Creo que la ciudadanía argentina que no quiera Milei se entrenó durante 8 años a pasarlo muy mal y a cómo carajo vivir en una situación difícil. 4 años de Macri y 4 años no buenos, si me permiten la diplomacia, del gobierno de Alberto Fernández. Yo no estoy tan seguro, creo que todavía hay una disputa al interior de este bloque, también heterogéneo, del que no le votó, que es una suerte de disputa entre la resignación y algunos que ya están predispuestos a la movilización. Yo esto no lo veo tan saldado en el corto plazo, estoy refiriendo a este próximo mes. He sentido mucha resignación y he sentido que todavía cuesta trabajo. Me parece que la primera fase sería consolidar eso en una cuestión de proceso acumulativo, ¿no? Para erosionar legítimamente, democráticamente. La siguiente pregunta yo comparto 100%, suscribo. Pero hay una duda en esa idea de que probablemente su 26%, su 30% de primera vuelta pueda estar más confrontando con Milei cuando vaya pasando el tiempo. Yo no creo que tan rápido ocurra, pero puede ocurrir en 4, 5 o 6 meses, no sabemos. Mi duda es el sector de los jóvenes y las jóvenes. Tengo esa gran duda porque creo que todavía no logramos radiografiar bien cuáles los modus, los porqués, los paraqués, las velocidades, las formas de protestas. Verdaderamente es un interrogante de época, que me parece que para el caso argentino lo dejaría ahí porque es buena parte de su voto. De ese 30% hay una votación jóvenes por debajo de 25 años que no lo sé. Digo, por poner muchas más dudas que certezas. A mí una de las cosas que me fascina de la política en general es cuando los actores políticos transforman a sus adversarios. En el caso de España se dice Podemos transformó a la derecha española, transformó al Partido Socialista. En el caso de Argentina
Yo creo que el fenómeno del kirchnerismo, que es algo que desde fuera de Argentina muy pronto identificamos como son los nuestros, son izquierda, probablemente no existiría si lo que representaron de la Rúa y Cavallo. Es decir, el kirchnerismo es también una reacción dentro del peronismo argentino al neoliberalismo y que por lo tanto adquiere una serie de elementos que hace suya la izquierda, por lo menos fuera de Argentina, es decir, estos son los de la memoria histórica, estos son los de la recuperación del patrimonio público del Estado, estos son los de las nacionalizaciones, estos son los nuestros. ¿Hubiera sido posible el kirchnerismo sin la agresividad neoliberal previa en Argentina? Probablemente no. La pregunta ahora es, ¿en qué medida Milei puede transformar al peronismo de izquierdas en Argentina? Mucha gente habla de Alex Kicillof como una figura, digamos, con mucho futuro en Argentina y como alguien que puede representar la esperanza electoral del kirchnerismo y de la izquierda, pero en las PASO apareció una figura nueva, novedosa, que es Juan Grabois, que obtiene unos resultados, digamos, con un discurso muy radical y muy de izquierdas, pero dentro de la familia peronista, y que después cierra filas con Massa y que, digamos, esto ya no era un trotskista al que se presentaba a las elecciones, era otra cosa, con un discurso plebeyo que se da, digamos, dentro del campo del peronismo. ¿Cómo puede transformar Milei a los sectores populares argentinos? ¿Qué cabe esperar de quien le vaya a hacer frente electoralmente pronto? Porque yo tengo la intuición de que no va a ser alguien como Massa. O sea, creo que Massa fue una apuesta por el centro, es decir, bueno, convenzamos a los sectores argentinos que se mueven en el centro de que Massa, un político profesional, puede recibir apoyos de la oligarquía, digamos, es el voto conservador frente al ciento volando de Milei. No ha funcionado. ¿Cómo pensáis que va a ser el futuro de los sectores populares y la izquierda? Yo creo que hay una gran orfandad en el sector del progresismo, el campo nacional popular, como dirían en Argentina, de la izquierda. De hecho, incluso Juan Grabois está ocupando, no solo obtuvo 1,5 millones de votos, diría 1,5 millones de votos remando mucho y contra viento y marea, incluso ni siquiera con el apoyo de estos medios más a este lado. No tuvo un apoyo explícito, incluso a veces tuvo zancadillas literales. Y a pesar de eso obtuvo 1,5 millones de votos con una voz nítida de izquierdas, además con una discusión muy programática, una discusión muy ideológica, sin huirle al debate, a la discusión de frente. Me parece que es un liderazgo que yo creo que está emergiendo y consolidando. Y además me parece llamativo cuando él siempre diferencia no ser ya un líder de los movimientos y organizaciones sociales. Él ya se presenta como responsable de un partido político. O sea, está intentando transitar a tener mayor responsabilidad. Y el otro es Axel Kicillof, que yo creo que tiene la tarea de quizás hablar menos y gestionar bien. Y me parece, digo, porque tiene una responsabilidad para con un montón de millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires en la gestión cotidiana, donde no se puede permitir el lujo, creo yo, de entrar en el bucle de la rosca argentina que hablan de lo chiquito olvidándose de los problemas de la gente. Creo que Axel, con buen criterio durante sus 4 años, por eso logra revalidar con un porcentaje de votos muy interesantes, con notoriedad, incluso con una comunicación política fuera de los manuales tradicionales de hacer TikTok todo el tiempo, sino es otro formato. Me parece que él está concentrado en la gestión cotidiana, porque la gestión cotidiana de la provincia de Buenos Aires no es fácil, con un presidente chocándole directamente el tren. Yo creo que ahí está, y yo creo que van a ir surgiendo nuevos liderazgos. Siempre confío en que en estos momentos van a surgir liderazgos, y lo que es cierto, preguntabas por Sergio Massa, podríamos añadir al propio expresidente Alberto Fernández, el candidato Guado de Pedro, que fue precandidato durante unas horas presidencial, donde no ha vuelto a hablar. Recordemos también que había otro precandidato presidencial del peronismo que hoy en día es embajador de Milei en Brasil, que es casi un ministro cuando uno plantea la envergadura de la embajada en Brasil para un país como la Argentina. O sea, hay una orfandad. Cristina mantiene por ahora silencio, Máximo Kirchner habla por ahora muy poco. Yo creo que estamos en ascuas, pero confío en que la sociedad se reorganizará a su manera y van a brotar liderazgos. A ver, una figura relevante en este momento histórico de la Argentina es Axel Kicillof. Es el gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Desde el punto de vista electoral son 38 de cada 100 votos.
y acaba de ganar por el 48% después de una gestión de 4 años, donde su fuerza política perdió frente a Milei. Es una persona muy vinculada históricamente al kirchnerismo, creo que ese es si se quiere, una carencia que tiene por ahora Juan Grabois, y tiene votos y tiene gestión. El pequeño detalle es que Axel Kicillof tiene ahora la responsabilidad directa de, ahora, mientras nosotros estamos haciendo este programa, de pagar sueldos, de pagarle a los maestros, de pagarle a los enfermeros, de pagarle a los médicos y de pavimentar las calles y de dar servicios, porque gobierna la provincia más importante de la Argentina en un momento de mucha carencia financiera. Un dato, información, para que entiendan todos los que están viendo en el programa en España y en América Latina. Hay 2 provincias argentinas que ya manifestaron públicamente, esto es información, no un rumor, que van a emitir una cuasimoneda, o sea, un bono para pagarle a sus empleados. Sí. La provincia de La Rioja es una provincia opositora y una provincia de San Luis que es oficialista. Y eso es un escenario que no habría que descartar por caso en una crisis financiera también en la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que Kicillof tiene de alguna manera la urgencia de la gestión en un momento del punto de vista financiero muy precario. Pasando del tema económico, del tema ajuste, vamos a lo ideológico, al tema batalla cultural, que ya mencionó Alfredo. Emerge la figura de Victoria Villarruel, que creo que habría que analizar. Manu acaba de comentar en su sección la publicación esa de Financial Times, ¿no?, que de alguna forma insinúa que ella podría ser su sucesora en caso de que no acabe el mandato. Y recuerdo la entrevista que le has hecho a su amigo Giacomini, que también dijo que el gran titular de esa entrevista era que no va a llegar a concluir el mandato. Les quería pedir qué opinan sobre esto, su evaluación de la publicación tanto de Financial Times y de todas esas especulaciones acerca de que no va a durar esto 4 años. Dale. Bueno, arrancamos. Y un análisis de Villarruel, obviamente. Sí, yo creo que hace poco pensaba cómo sería la biblioteca, más allá de la Casa de los Perros, sino la biblioteca que tiene el señor Milei en la Quinta de Olivos, ¿no? ¿Cómo sería la estantería? Y tendría libros de toda la teoría económica neoclásica, tradicional, ¿no? Tendría segura parte algunas lecturas del anarquismo, algunas lecturas con el tema de las ciencias que estudian a los perros, pero también creo que tendría que estar consultando ese fascismo clásico que representa Villarruel. Yo creo que Milei no representa estrictamente esto. Y me parece que rápidamente se le regaló un atributo que era más complejo, quizá porque a veces tenemos la dificultad de cómo estigmatizamos, caracterizamos rápido para tener al adversario político claro. Yo creo que el fascismo clásico ortodoxo, con un vínculo en lo militar, con una creencia incluso en lo católico, fíjense que hasta el propio Milei ha hecho sus tránsitos, idas y vueltas, permanentemente buscando cierta parte de la ortodoxia más sectaria de algunas ramas del judaísmo, ¿no? En cambio, Villarruel se mantiene en lo más estrictamente, en lo católico, más recalcitrante, en la cuestión más militar. Yo creo que a ella no le temblaría el pulso con el tema de la seguridad. Fíjense que Milei habla muy poco del tema de las doctrinas de seguridad. Me parece que efectivamente, incluso con el poder económico, creo que es más indomable Milei. Creo que no es tan lineal como es Villarruel. Creo que Villarruel debe ser seguramente mucho más obediente, más sumisa. Tiene más claro el pacto y de ahí creo que viene un poco los escarceos que tiene últimamente públicos ya con el propio Mauricio Macri, ¿no? Que creo que están más claras las cartas y a mí me parece que sí hay una doctrina del fascismo tradicional de Villarruel que verdaderamente preocuparía y ocuparía a la Argentina en una posible sucesión, como ya alenta, ¿podemos decir el golpista Financial Times? No, porque a ellos no se le pueden decir, ¿no? Bueno, estos que están augurando la posibilidad de que haya una sucesión. A ver, gran parte del sistema político argentino se hace una gran pregunta. Es ¿cuánto va a durar Milei aplicando este programa de ajuste que seguramente en algún momento va a tener algún tipo de resistencia? La bola de cristal no lo sabemos. Lo que sí sabemos es la nota que le hicieron a Victoria Villarruel, que ella misma la retuiteó diciendo estoy lista para todo. Pareciera ser que la
conspiración está en marcha. Hubo reuniones sucesivas que fueron públicas, no desmentidas, entre Mauricio Macri y Victoria Villarruel. Cuando se hizo la presentación del DNU, donde estaba todo el gabinete completo, más el redactor del DNU, el decreto de necesidad y urgencia, lo más notorio ahí fue la ausencia también de Victoria Villarruel, al que no se le conoce manifestaciones públicas de apoyo al DNU. Y esto es una novedad, porque, a ver, discusiones entre presidente y vicepresidente, usted sabe, maestro, de eso bastante, y son públicas, y son notorias, y son tensiones básicas en cualquier gobierno. En la Argentina hay una gran tradición política histórica al respecto, pero que ocurran en tan poco tiempo y que sean a cielo abierto es una novedad política. ¿Y tendría apoyo de las Fuerzas Armadas en caso de que suceda lo que el golpista Financial Times augura? Yo creo que Victoria Villarruel representa a un sector que está pidiendo de alguna manera la impunidad para los represores. Yo no sé si las Fuerzas Armadas tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso no estaría en condiciones de poder afirmarlo. Las Fuerzas Armadas de la Argentina ya tienen 40 años en democracia. Yo no sé y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, me gustaría agregar, no sé si estarían en condiciones de sumarse a una aventura de esas características, teniendo en cuenta que las consecuencias penales de eso después recaen sobre ellos, no recaen sobre los autores ideológicos. Los que terminan en cana, los que terminan en prisión, son los militares y no los autores ideológicos de la iniciativa. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Sigan muy atentos no solamente a La Base, sino a Canal Red América Latina. Ya más de la mitad de la audiencia de Canal Red es latinoamericana y este año nos vamos a esforzar mucho por ampliar la programación y nuestro trabajo en la región. Les vamos a dejar con un No llores por mí Argentina, pero no con el que ustedes están imaginando de Paloma San Basilio, sino con el tema de Serú Girán. Mañana nos vemos aquí otra vez.